Cuando terminé mi último turno de 7 días como inspectora de policía en Valencia, solo pensaba en una cosa: volver a casa para abrazar a mi hijo Mateo, de 8 años. Siempre esperaba junto a la ventana y, en cuanto escuchaba el motor de mi coche, salía corriendo gritando: «¡Mamá ha llegado!». Aquella tarde, sin embargo, la casa estaba extrañamente silenciosa. No había risas, no había pasos, solo el sonido de la televisión encendida. Sonreí pensando que quizá Mateo se había quedado dormido viendo dibujos animados. Abrí la puerta y dejé mi mochila junto a la entrada. «Mateo, ya estoy en casa». Nadie respondió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé hacia el salón. Entonces lo vi. Mi hijo estaba tirado en el suelo, inmóvil. Su mochila del colegio seguía colgada de un hombro y un cochecito de juguete estaba a pocos centímetros de su mano. Tenía un pequeño corte en el labio y una marca roja en la mejilla. Sentí que el mundo se detenía. «¡Mateo!». Corrí hasta él y lo abracé. Respiraba, pero muy despacio. Con manos temblorosas marqué el 112. «Por favor». «Mi hijo está inconsciente. Envíen una ambulancia». Mientras hablaba con la operadora, levanté la vista. Mi marido, Alejandro, estaba sentado tranquilamente en el sofá viendo un partido de fútbol. Ni siquiera parecía preocupado. «¿Qué ha pasado?», grité. Él bajó lentamente el mando a distancia. Tenía que aprender. Lo miré sin entender. ¿Aprender qué? A obedecer. Aquellas 3 palabras hicieron que un frío recorriera todo mi cuerpo. Las sirenas comenzaron a escucharse cada vez más cerca. 2 sanitarios entraron corriendo en la casa. Uno empezó a atender a Mateo, mientras la otra sanitaria me hacía preguntas. ¿Nombre del niño? Mateo Ruiz. ¿Edad? 8 años. Mientras colocaban el monitor cardíaco, un sanitario de unos 50 años miró fijamente a Alejandro. Su rostro cambió de inmediato. Frunció el ceño como si acabara de recordar algo que llevaba años intentando olvidar. Se acercó despacio hasta mí. Habló tan bajo que apenas pude escucharlo. «Señora, ¿ese hombre es su esposo?» «Sí». Guardó silencio durante unos segundos. Después dijo unas palabras que jamás olvidaré. «No creo que sea la primera vez que hace esto». Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. «¿Qué quiere decir?». El sanitario miró otra vez a Alejandro. «Hace muchos años respondí a una emergencia muy parecida. Y estoy casi seguro de que él también estaba allí». Las puertas de la ambulancia se cerraron. Subí junto a Mateo sujetando su pequeña mano con todas mis fuerzas. Mientras las luces azules iluminaban la carretera hacia el hospital, miré por la ventanilla. Alejandro permanecía inmóvil frente a la casa. No intentó seguirnos. No preguntó por su hijo. Solo observó cómo la ambulancia desaparecía al final de la calle y, por primera vez en 11 años de matrimonio, comprendí que quizá nunca había conocido al hombre con el que compartía mi vida. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de Valencia. Las luces azules se reflejaban en los edificios, mientras yo sujetaba la mano de Mateo con todas mis fuerzas. Cada segundo parecía una eternidad. Uno de los sanitarios controlaba sus constantes vitales. El otro, el hombre que había reconocido a Alejandro, permanecía sentado frente a mí sin dejar de observarme. En su placa podía leerse Javier Morales. «Su hijo es fuerte», dijo con voz tranquila. «Llegaremos a tiempo». Asentí, pero mi mente estaba en otra parte. No podía olvidar sus palabras. «¿Por qué dijo que conocía a mi marido?». Javier guardó silencio unos segundos. «No estoy completamente seguro, pero hay rostros que uno nunca olvida». Antes de que pudiera responder, la ambulancia llegó al Hospital Universitario La Fe. Los médicos llevaron a Mateo directamente a urgencias. Yo permanecí en la sala de espera con las manos temblando y una taza de café que jamás llegué a beber. 40 minutos después, una doctora salió del box. «¿Es usted la madre de Mateo?». Me levanté de inmediato. «Sí, su hijo tiene una fuerte conmoción cerebral. Por suerte no hay hemorragia interna, pero deberá permanecer ingresado durante las próximas 24 horas». Sentí un enorme alivio, pero solo duró unos segundos. «¿Ha dicho cómo ocurrió?», preguntó la doctora. Antes de que pudiera contestar, Alejandro apareció por el pasillo. Se cayó por las escaleras. Respondió con total naturalidad. «Todo fue un accidente». La doctora lo miró unos segundos. Después escribió algo en el historial sin hacer comentarios. Aquella reacción me hizo pensar que tampoco le había convencido su versión. Horas más tarde permitieron que entrara a ver a Mateo. Cuando abrió los ojos y me vio, sonrió muy débilmente. «Mamá», le acaricié el pelo. «Estoy aquí, campeón». Mateo miró hacia la puerta. «¿Papá está fuera?». «Sí». Su expresión cambió al instante. «¿Puede no entrar?». Sentí un nudo en la garganta. «Claro que sí». Solo entonces volvió a cerrar los ojos con tranquilidad. Aquella noche encontré a Javier Morales en la cafetería del hospital. Parecía esperarme.
Necesitaba hablar con usted. Nos sentamos junto a una ventana. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente respiró hondo. Hace 10 años acudí a una vivienda por un aviso de violencia doméstica. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había una mujer gravemente herida y un niño pequeño escondido debajo de una mesa. ¿Y Alejandro? Javier asintió lentamente. No utilizaba el apellido Ruiz. Llevaba otro apellido. Sentí un escalofrío. Nunca se demostró nada porque la víctima retiró la denuncia pocos días después. ¿Está seguro de que era él? Javier bajó la mirada. En este trabajo ves miles de personas, pero algunas escenas se quedan contigo para siempre. Sacó una vieja tarjeta doblada de su cartera. En la parte trasera había escrito un número de expediente. Me la entregó. Si yo estuviera en su lugar, pediría. 2 días después, Mateo recibió el alta médica. Los médicos confirmaron que se recuperaría físicamente, pero recomendaron algo que no pude olvidar. Necesita sentirse seguro. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Durante el camino de regreso a casa, Mateo permaneció en silencio. Miraba por la ventanilla sin decir una palabra. Cada vez que Alejandro intentaba hablarle, él bajaba la cabeza. Aquello no era normal. A la mañana siguiente esperé a que Alejandro saliera a trabajar y conduje hasta los archivos judiciales de Valencia con el número de expediente que Javier Morales me había entregado. La funcionaria tardó casi media hora en encontrar el expediente. Es un caso antiguo, explicó mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. Abrí el archivo con las manos temblando. La primera página hizo que mi corazón se detuviera. Demandante, Laura Navarro. Demandado, Alejandro Navarro. No aparecía el apellido Ruiz. La fecha de nacimiento era exactamente la misma que la de mi marido. Había cambiado de apellido años antes de conocerme. Seguí leyendo. El expediente describía amenazas, control constante, aislamiento y agresiones físicas. Laura había solicitado una orden de protección, pero pocas semanas después retiró la denuncia sin dar explicaciones. No existía ninguna condena, solo un historial lleno de sospechas. Salí del edificio completamente confundida. Desde el coche llamé a una abogada especializada en derecho de familia. Se llamaba Claudia Serrano. Después de escuchar toda mi historia, solo me hizo una pregunta. ¿Su hijo tiene miedo de quedarse solo con él? Miré por el retrovisor recordando el hospital. Sí. Claudia guardó silencio unos segundos. Entonces no espere más. Empiece a documentarlo todo. Aquella misma tarde compré una libreta negra. En la primera página escribí: lunes. Mateo ingresado por conmoción cerebral. Alejandro dijo: tenía que aprender a obedecer. Después anoté cada detalle. Fechas, fotografías, informes médicos, conversaciones, todo. Durante los días siguientes, empecé a fijarme en pequeños detalles que antes había ignorado. Mateo nunca se sentaba cerca de Alejandro. Cuando escuchaba las llaves en la puerta, dejaba inmediatamente de jugar. Si Alejandro levantaba un poco la voz, él se quedaba completamente inmóvil. Una noche, después de que Alejandro se durmiera, Mateo entró despacio en mi habitación. Llevaba su manta favorita entre los brazos. ¿Mamá? ¿Qué ocurre, cariño? Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie podía escucharlo. Después susurró: «Cuando vuelvas al trabajo, ¿puedo ir con la abuela?» Lo abracé con fuerza. «¿Por qué me preguntas eso?» Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Porque no quiero quedarme solo con papá». Sentí que el corazón se rompía en 1000 pedazos. No necesité hacer más preguntas. Ya conocía la respuesta. Aquella noche llamé de nuevo a Claudia. «He tomado una decisión». «¿Cuál?» Respiré profundamente. «Voy a Prote». A la mañana siguiente, Claudia Serrano llegó a mi casa antes de las 8. Colocó varios documentos sobre la mesa del comedor y habló con absoluta calma. «A partir de hoy no podemos cometer ningún error». Asentí en silencio. Ya no tenía miedo por mí, solo pensaba en Mateo. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Seguir actuando con normalidad. No lo enfrentes todavía. Si sospecha algo, destruirá cualquier prueba». Aquellas palabras tenían sentido. Ese mismo día compré 2 pequeñas cámaras de seguridad. Una quedó escondida entre los libros de la estantería del salón. La otra, sobre un armario de la cocina, apuntando hacia el pasillo. Antes de instalarlas, un amigo mío, experto en informática, configuró un sistema de copias, automáticas en un servidor, cifrado al que solo yo podía acceder. «Aunque alguien borre los vídeos de la casa, seguirán guardados aquí», me explicó. Durante casi una semana no ocurrió nada. Alejandro parecía un hombre completamente distinto. Preparaba el desayuno, ayudaba a Mateo con los deberes. Incluso me llevó flores un viernes por la tarde. Durante un instante llegué a pensar que quizá todo había sido un enorme malentendido, pero el sábado por la tarde todo cambió.
Estaba doblando ropa en el jardín cuando escuché un fuerte golpe dentro de la casa. Después oí la voz de Alejandro. «¡Eres un inútil!». Corrí hacia la cocina. Mateo estaba inmóvil junto a la mesa. Un vaso roto cubría el suelo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué ha pasado?», pregunté. Alejandro respondió sin alterarse. «Ha vuelto a romper otro vaso». Me agaché junto a Mateo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía hablar. «No pasa nada, cariño. Yo lo limpiaré». Alejandro salió de la cocina sin decir una palabra. Aquella noche esperé a que ambos se durmieran. Abrí la aplicación de las cámaras. El vídeo mostraba algo muy diferente. Mateo había intentado coger un vaso de agua. Accidentalmente se le resbaló de las manos. Antes de que pudiera disculparse, Alejandro caminó lentamente hacia él. Lo acorraló contra la encimera. Le señaló la cara con el dedo. «Siempre arruinas todo». Mateo empezó a llorar. Entonces Alejandro le sujetó el brazo con tanta fuerza que el niño gritó de dolor. Después lanzó una silla contra la pared. Ese había sido el golpe que yo había escuchado desde el jardín. Guardé inmediatamente varias copias del vídeo. Una en mi ordenador, otra en una memoria USB y otra en el servidor seguro. A la mañana siguiente abrí de nuevo la aplicación. Todos los videos habían desaparecido. No quedaba ninguno. Sentí un vuelco en el estómago. En ese momento Alejandro entró en la cocina con una taza de café. Sonrió con tranquilidad. «La tecnología no es lo tuyo». Bebió un sorbo. «Deberías dejar esas cosas en mis manos». Le devolví la sonrisa. Él estaba convencido de haber eliminado todas las pruebas. Lo que no sabía era que las copias ya estaban protegidas en un servidor, al que jamás podría acceder. A la mañana siguiente me reuní con Claudia en su despacho. Llevaba conmigo la memoria USB, los informes médicos de Mateo y todas las notas que había escrito durante semanas. Claudia revisó cada documento con atención. Cuando terminó, cerró la carpeta y dijo con firmeza: «Ya tenemos suficiente. Es momento de proteger a tu hijo». Ese mismo día entregamos todas las pruebas a la Unidad de Protección de Menores y a la Policía Nacional. Los investigadores observaron los vídeos varias veces. Uno de ellos levantó la vista y dijo: «Las imágenes hablan por sí solas». No hizo falta añadir nada más. 2 días después, mientras Mateo estaba en el colegio, recibí una llamada. «Señora Ruiz, esta tarde ejecutaremos la orden judicial. Queremos que usted y su hijo no estén en casa». Respiré profundamente. Había esperado ese momento durante mucho tiempo. Cuando salieron las clases, llevé a Mateo a casa de mi hermana. Intenté sonreír durante todo el camino. Él me miró en silencio. «¿Todo va a estar bien, mamá?». Le acaricié el cabello. «Sí, a partir de hoy todo va a cambiar». Aquella tarde, varios agentes esperaron frente a la vivienda. Alejandro llegó del trabajo sin imaginar lo que estaba ocurriendo. Al ver a los policías, su expresión cambió. «¿Qué significa esto?». Un inspector dio un paso al frente. «Existe una orden judicial. Queda detenido por presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones y coacciones». Alejandro me buscó con la mirada. «No puedes hacerme esto». Lo observé con tranquilidad. «No he sido yo». Él frunció el ceño. «¿Entonces quién?». Respondí sin levantar la voz. «Tus propias decisiones». Mientras los agentes lo conducían hacia el coche patrulla, comprendí que ya no tenía poder sobre nosotros. Semanas después, el juez concedió una orden de protección para Mateo y el proceso judicial siguió adelante con las pruebas recopiladas. La recuperación no fue rápida. Mateo empezó a acudir a terapia infantil. Al principio apenas hablaba, después comenzó a dibujar. Y un día, su psicóloga me enseñó un dibujo muy sencillo. Era una casa bajo un sol enorme. Solo había 2 personas, él y yo. ¿Sabes qué significa?, preguntó la psicóloga. Negué con la cabeza. Por primera vez, cuando dibuja su hogar, no aparece el miedo. Sentí un nudo en la garganta. Meses más tarde nos mudamos a un pequeño pueblo cerca del mar. Las mañanas volvieron a llenarse de risas. Mateo volvió a jugar al fútbol con sus amigos. Volvió a dormir toda la noche. Y volvió a correr hacia mí cada vez que regresaba del trabajo. Un abrazo que antes parecía imposible se convirtió en nuestra nueva rutina. A veces todavía me preguntan si me arrepiento de haber contado la verdad. Siempre respondo lo mismo. No, lo único de lo que me arrepiento es de no haber escuchado antes el silencio de mi hijo, porque el valor no siempre consiste en enfrentarse al peligro. A veces, el mayor acto de valentía es creer a un niño cuando nadie más puede escuchar su miedo.